Traje un tema para hoy, Gaby, Sí. que es el caso de la empresa MicroStrategy. ¿Conoces algo? ¿Tenés idea? No. Hablo. Bien, entonces vamos a empezar bien de cero. Tengo acá, me armé un poquitito para contar brevemente un poco la historia también de esto de MicroStrategy. MicroStrategy es una empresa destinada principalmente a lo que es software de análisis de datos. MicroStrategy es una empresa lanzada, en este caso por Michael Saylor en Estados Unidos y otra persona más, que ahora no tengo por acá el nombre. Bueno, no importa. Michael Saylor es la cara visible, incluso hoy en día, pero lo hizo también con otra persona más, que ya no aparece, que ya no es parte de MicroStrategy. Nació en 1989. Tiene sus buenos años como una empresa de software de análisis de datos. Se hizo conocida en su momento por vender herramientas de business intelligence a empresas, o sea, obviamente análisis de datos para empresas, paneles y demás. Le fue bien, tuvo un buen inicio. En 1998 salió a la bolsa, salió a cotizar en bolsa, le fue muy bien. Hasta que, obviamente, principios de los 2000 en realidad, fines de los 90, crisis de las .com, caída fuerte en los mercados, obviamente impactó mucho también en las acciones de lo que es MicroStrategy. Y no solo eso, sino que también tuvo una suerte de persecución de parte de la SEC por algunas irregularidades, qué sé yo. Las acciones se desplomaron, lógicamente. Y Michael Saylor pasó a ser una persona, en este caso multimillonario, a tener menos fondos en su empresa. Pero sobrevivieron. Fue una empresa que logró por lo menos sostenerse, obviamente con otros balances, ajustándose, pero se sostuvo y siguió cotizando en bolsa. Al día de hoy sigue cotizando en bolsa. Eso es un poco la historia, por lo menos rápida, de lo que es MicroStrategy. No nos vamos a meter mucho en detalle ahí. Ahora bien, su modelo de negocio, a lo largo de los años, no fue cambiando mucho. No fue un modelo tampoco muy exitoso. El producto, lo que ellos vendían, esto de análisis de software para empresas, no terminó siendo. Empezó a tener muchos competidores. Terminó siendo una empresa pequeña, sin mucho revuelo, sin mucha historia. ¿Cuándo conozco yo a MicroStrategy? Porque todo eso yo lo leí, pero no lo conocí. En 2020, plena pandemia, aparece Michael Saylor, dueño, de MicroStrategy, a ponerse con una postura completamente pro Bitcoin. Él, que fue lo que salió a decir, plena pandemia, lo que dijo fue, che, loco, lo estoy diciendo así para que se entienda de la mejor forma, ¿no? Hay un montón de esto para que después cada uno busque mucho material en YouTube de Michael Saylor desde 2020 hasta ahora, hablando, comentando cuál es su postura, así que si quieren vayan a verlo, yo lo resumo. El tipo obviamente diciendo, che, loco, están imprimiendo una cantidad de dinero a lo pavote, pandemia, cada vez más impresión, más deuda, hay que ir por Bitcoin. Es un activo fuerte, es un activo que tiene un suministro controlado y toda esta guita que estén imprimiendo va a empezar a ir a este tipo de activos que tienen la fortaleza de no tener una maquinita de impresión. Ese fue como su primer pantallazo y lo primero que empezó a nombrar él desde su compañía. ¿Y qué fue lo que hizo? Consecuente con sus palabras, él puso la plata donde va su boca, ¿no? Que la frase un poco más, ya la traduje, queda medio feo, pero bueno. ¿Cuál fue la solución que él encontró a su empresa? Que su empresa no estaba haciendo mucho, no estaba vendiendo mucho, estaba ahí medio rezagada, como muchas empresas que hay obviamente en Estados Unidos, en todo el mundo. Empezó a convertir su balance, su caja, en Bitcoin. Él contaba con un capital, no era poco capital, pero para lo que en algún momento tuvo era poco, tenía una caja. Empezó a reconvertir esa caja hacia Bitcoin. Como una apuesta, obviamente. O sea, ¿es eso o sigue en declive, ¿no? El tipo dijo, tengo que salir con algo. Y empezó a comprar en agosto del 2020. Fue una de las primeras empresas, y esto yo sí lo recuerdo, esto lo viví, en comprar Bitcoin. Porque en ese momento no había compras institucionales de Bitcoin. De hecho, se especulaba mucho con, en qué momento va a aparecer alguna empresa que quiera comprar Bitcoin y que pase también al terreno institucional. MicroStrategy fue, si no la primera, una de las primeras. Probablemente hubo alguna otra atrás, por eso digo, capaz que hubo alguna otra. MicroStrategy fue la primera que salió con todo a decir, che, loco, mi modelo de negocio ahora en gran parte tiene que ver con Bitcoin. Y eso le funcionó. ¿Por qué le funcionó? Porque, lógicamente, a ver, vos tenés una empresa.
que cotiza en bolsa. Sí. Vos tenés acciones de esa empresa. Sí. Si a esa empresa le empieza a ir mejor y empieza a tener mejor caja, Sí. bueno, probablemente a la gente le empiece a interesar más la empresa y Claro. empieza a comprar acciones. Ujú. MicroStrategy, a través de estas compras de Bitcoin, obviamente, la historia nos cuenta, obviamente, que Bitcoin en agosto de 2020 valía, no sé, voy a poner un número promedio, pero $15.000, $20.000, hoy está ya superando los $100.000. Ahora bien, MicroStrategy a partir de ahí consigue dos cosas muy interesantes. Una, lo que decía recién, su caja empieza a crecer porque empieza a tener Bitcoin y el Bitcoin se fortalece y crece en términos de dólares. Aparte su inversión fue fuerte, no es que fue un poquitito. Él dijo, che, no, mi caja tiene que estar en Bitcoin, vamos para acá. No reconvirtió todo de una, pero su idea es, yo voy a comprar Bitcoin. O sea, mi caja va por acá, no quiero tener más ni estos dólares ni de deuda, no, yo voy con Bitcoin. Eso también le hizo ganarse una fama. Claro. Al tipo no lo conocía nadie, Gaby. De hecho, vos me dijiste, no, ni conozco MicroStrategy. No. Probablemente muchos de los que nos están escuchando capaz ni siquiera lo conozcan hasta hoy que yo les estoy contando esto. Hoy en día si lo buscas en YouTube, lo encontrás hablando en todos lados, sale a hablar en todos lados el tipo. Entonces consiguió dos cosas. Robustecer su caja de la empresa, cosa que obviamente genera que los propios inversores de la empresa estén contentos y quieran invertir más, y el tipo capaz podía hasta pagar dividendos, digo, empezó, salió a flote como empresa, cosa que antes no le venía pasando con su producto. Claro. Y por otro lado empezó a ser un vocal de Bitcoin. El tipo empezó a ser un bitcoiner, pero apasionado, un evangelista de Bitcoin. Ajá. Lo escuchás y el tipo está completamente convencido de Bitcoin como activo de acá a los años venideros. Esa charla la dejaremos para otro lado, ese análisis lo hacemos continuamente, yo lo hago continuamente también. Ahora bien, acá viene la parte más interesante que yo creo que te va a interesar mucho de esto, Gaby, que tiene que ver con, a partir de eso el tipo se dio cuenta que su modelo tenía que pasar por otro lado. Ya el servicio que estaba ofreciendo no lo quería nadie, ya estaban en ya existe la IA, o sea, ¿qué análisis de qué? Entonces el tipo encontró un nicho ahí, muy interesante, por lo menos bien pensado, en donde el tipo dijo, che, pará, si yo tengo mi caja en Bitcoin, y mi idea es seguir teniendo esa caja en Bitcoin, y que cada vez crezca más mi caja en Bitcoin, al fin y al cabo, la gente que está invirtiendo en mi empresa, que está comprando mis acciones, es gente que claramente le interesa Bitcoin, le gusta Bitcoin, claro, quiere tener exposición y sabe que mi empresa es un canal para poder posicionarme en un activo como Bitcoin. Sin la necesidad de tener que meterse en un exchange o comprar Bitcoin o guardarlo o almacenarlo, que son cosas que hay gente que no se mete en eso, obviamente. Bien, a partir de eso, el tipo empieza con lo que yo llamo un flywheel, ¿no? La famosa una rueda. Empieza con una rueda muy interesante que acá es donde él decide no solo posicionarse en Bitcoin, sino empezar a apalancarse en su posición. Lo cual, después quiero también hablar de los riesgos de todo esto, pero vamos a ver cómo funciona su modelo. ¿Bien? El tipo para poder comprar más Bitcoin necesita más dinero, lógicamente. Si no, no puede comprar Bitcoin. Claro. Como él no tiene necesariamente una empresa que facture y que le genere un flujo y a partir de ahí poder generar ganancias y esas ganancias comprarlas con Bitcoin, el tipo directamente lo hace a través del mercado financiero. ¿Cómo? Bueno, de dos maneras. Una manera que fue con la que empezó fue a través de bonos convertibles. ¿Sí? Un bono convertible muy rápidamente es lo siguiente. Una empresa saca un bono que básicamente lo que te da es, para el inversor, o sea, para quien va a comprar ese bono, le permite justamente la posibilidad de reconvertirlo a un premium de ganancia. ¿Sí? Si querés reconvertirlo ahora, sin que llegue el tiempo de maduración de ese bono, bueno, lo podrás reconvertir probablemente o a cero o al precio que esté en el mercado, la acción en el mercado, ¿sí? Pero con esto el tipo empezó a sacar bonos y a poder financiarse a tasa cero. Claro. El tipo saca un bono, por ejemplo, él sacaba bonos, si no recuerdo mal el número es un 55% de premium. O sea, ¿qué es lo que decían estos bonos? Que vos podés intercambiar el bono, no por dinero,
sino por acciones de MicroStrategy una vez MicroStrategy suba de precio. Entonces vos comprabas un bono sin tasa, digo, podías comprar este bono, era como una suerte de compra de precio futuro. Digamos, si MicroStrategy sube un 55% la acción, vos podés intercambiar ese bono directo por acciones de MicroStrategy. Bueno, el tipo se empezó a financiar de esa manera. ¿Qué es lo que hacía con esa financiación? Compró Bitcoin. Esa era su estrategia, fue siempre comprar Bitcoin. Y obviamente, a medida que él empezó a comprar Bitcoin, a medida que Bitcoin tuvo obviamente el ciclo que está teniendo, la fortaleza que está teniendo como activo a nivel mundial, otros países quieren involucrarse en Bitcoin, bueno, empieza la narrativa de lo que es el activo Bitcoin como tal. A medida que pasa el tiempo, las acciones de MicroStrategy se revalorizan. Claro. Mientras más se revalorizan las acciones de MicroStrategy, él puede emitir más acciones. Si vos emitís acciones en un contexto en el cual tus acciones están cayendo, tus acciones van a caer el doble. Claro. Ahora, si vos emitís acciones en un contexto en el cual tus acciones están subiendo y además vos emitís esas acciones para seguir comprando Bitcoin, que es claramente lo que los inversores de MicroStrategy están buscando, porque el que invierte en MicroStrategy sabe que se trata hoy en día de una empresa que compra y tiene Bitcoin. Empezás a generar una rueda en donde vos tenés una fuente de financiamiento, que son en este caso tus inversores a partir de tu empresa que cotiza en bolsa, y a la vez ese capital lo destinás a comprar Bitcoin y a apostar en este caso por este activo. Con esto, a MicroStrategy y a Michael Saylor, durante los últimos años, les fue muy bien. Lógicamente. ¿Por qué? Porque todas sus reservas están en Bitcoin y lo único que el tipo ha hecho es comprar Bitcoin y hoy en día Bitcoin está en su máximo histórico. Claro. No solo eso, si querés, Gaby, andá buscándomelo por ahí. Las acciones de MicroStrategy se llaman MSTR. Estoy seguro que acá se pueden, que hay CDR de MicroStrategy, estoy seguro. MSTR. Que obviamente la acción de MicroStrategy con el movimiento de Bitcoin también están subiendo y vienen en una suba importante. Claro. Ahora lo vas a ver, por lo menos en... Ahí creo que lo tenés... Bueno, eso es otro activo. Entonces, lo que logró de esta forma MicroStrategy es financiarse para poder seguir comprando Bitcoin, y mientras más pueda seguir comprando Bitcoin y más suba el activo, más Bitcoin va a poder comprar MicroStrategy y más va a subir la acción de MicroStrategy. Claro. A ver. ¿Tenés dudas, Gaby, de todo esto? No, estaba mirando el gráfico nada más. Por eso Bien. Ahora de última pasamos un poco al gráfico también, a ver si también lo podemos comparar un poco con Bitcoin, ver si hay algo de correlación ahí. Bien. ¿Qué riesgos tiene esto? Ajá. Porque obviamente nada de todo esto, como ya sabemos, ningún tipo de inversión está exenta de ningún tipo de riesgo. Tenemos dos riesgos básicos y claros. Primer riesgo lógico es que caiga Bitcoin. Claro. O sea, si cae Bitcoin, esa rueda que uno espera que sea una rueda completamente positiva para el precio tanto de MicroStrategy como de Bitcoin, obviamente se puede volver negativa. ¿Qué significa esto? Cae Bitcoin, te caen tus reservas, cae tu caja. La acción de MicroStrategy deja de subir, por lo menos, para no decir cae, pero por lo menos deja de subir. Sí. Dejás de tener la posibilidad de seguir apalancándote para seguir comprando y seguir con tu estrategia. Y ni hablar, obviamente, de si Bitcoin cae lo suficiente para encima caer por debajo de su precio de compra. Claro. Donde él empieza a tener, obviamente, pérdidas con su posición en Bitcoin. O sea, ni me quiero imaginar los inversores de su compañía ante este tipo de escenario. Claro. Pero por otro lado, vale la pena rescatar la jugada. Me parece que es una jugada muy interesante para analizarla, para entenderla. Y no solo eso, hace poco salió una empresa llamada Metaplanet, denominada hoy en día como la MicroStrategy japonesa, que es una empresa justamente de Japón, que decidió tener el mismo approach.
lo que ellos decidieron es decir, bueno, nosotros no necesariamente tenemos por qué funcionar como empresa, ni tener un producto, ni tener un servicio, ni tener ni que el flujo y la caja. Y lo que nosotros podemos hacer es posicionarnos como una empresa de emisión de deuda para compra de Bitcoin y de caja de Bitcoin. A vos te parece una locura. Quiero que ahora me cuentes qué es lo que estás viendo vos de todo esto, Gaby. Lo cual obviamente es arriesgado, tiene sus riesgos. Por eso digo, no es que tampoco es una jugada así mastermind que vas a ir siempre para arriba y sí, eso Sí, sí, sí. la rueda sigue. No, de ninguna manera. O sea, mientras sigas sos un ganador total porque te estás Ajá. apalancando en tu propia empresa para poder adquirir cada vez más Bitcoin, seguir aumentando el precio del activo, que tu empresa siga cotizando más, que más inversores quieran. Digo, la rueda funciona bárbaro. Sí. Hasta que se pincha. ¿Bien? Pero lo que yo me pregunto es, hoy en día se sumó esta empresa japonesa, Metaplanet, Sí. y me intriga mucho, y es algo que estoy tratando de estudiar, analizar un poco, si esto va a empezar a pasar con otras empresas. Porque ¿cuántas empresas hay, Gaby, que están ahí dormidas hace años, sin moverse en lo más mínimo, sin poder generar ningún tipo de producto ni servicio que compita, que cotizan en bolsa, digo, tienen cotización en bolsa? Son un montón. Realmente son muchísimas. Son un montón, sí, sí. Y otra cosa que me preguntaba es, ¿cuánto falta, por ejemplo, para que una empresa diga, bueno, pará, yo quiero hacer esto, pero lo quiero hacer con otro activo, lo quiero hacer con Ether? ¿Por qué? Porque yo soy más riesgosa. Y yo busco gente que quiera más riesgo. Entonces yo esto lo voy a hacer con Ether, con Ethereum. Digo, porque puede pasar tranquilamente. Sí, sí. ¿Cuál es el cálculo de Michael Saylor? Michael Saylor lo mencionó hace muy poco en creo que es el CNBC, creo que es. CNBC no es el canal, me parece que fue ahí, no estoy del todo seguro, pero lo había escuchado. El análisis del tipo es sencillo. Él dice, en un promedio, los últimos años, Bitcoin crece a un 44% anual. Haciendo un promedio. Sí. Obviamente tenés un año que capaz subió 1500%, tenés otro año en el que bajó un 80%. Claro. O sea, digo, es un promedio, a un promedio anual. Las acciones, en el mercado accionario, se estima que a un promedio anual crecen a un 12%. Eso es lógico. A ver, Nvidia capaz en los últimos 5 años creció mucho más que el 12%. Estamos hablando de un promedio de las acciones en general, que se estima que crecen a un 12% anual. Él, en base a esos números, obviamente dijo, bueno, yo me tengo que posicionar en el activo ganador, en este caso es Bitcoin, que crece mucho más que lo que fueron creciendo en este caso empresas y acciones. Y vale la pena rescatar que con esta estrategia que él ha tomado en Bitcoin, él consiguió con su empresa, con MicroStrategy, un rendimiento mayor al rendimiento de Nvidia de los últimos años. Claro. Que fue más o menos de un 800%. O sea, él tiene al día de hoy más de un 800% de ganancias en lo que viene siendo todo este mecanismo que está... Un crack el tipo, sí. Un crack. Sí, de verdad, o sea, digo, y ahora yo menciono obviamente cuáles son los riesgos de esto. Y los riesgos son justamente que lo que tenemos que entender con esto es lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando hace poco Gaby mencionó, creo que lo hicimos acá, de mencionar de qué se trata el apalancamiento, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, no sé, a un exchange y decide pedirle prestado a ese exchange para apalancar mi posición. Sí. Para hacer que mi posición, por ejemplo, tengo $100 y quiero apalancarla por 5 y hacer que esa posición que vale 100 en realidad valga 500. Entonces, si yo genero ganancias con esos $100, en realidad son ganancias como si tuviera 500, por lo tanto puedo ganar más. Claro. Lógicamente, también puedo perder más. Porque, ¿qué significa esto? Si yo puse solo 100 y me prestaron para que en realidad mi posición sea de 500, yo en realidad puse solo 100. O sea, si esa posición cae y a mí únicamente me queda lo que me prestaron, en realidad mi posición no existe más. Yo mi capital lo perdí. Claro. Y se cierra la posición. Obviamente el exchange te va a decir, che, lo lamento, pero vos ya no tenés plata. Lo único que te queda es lo que yo te presté. Bueno, te cierro la posición automáticamente, te liquido. ¿Bien? En este caso, obviamente,
Michael Saylor no está haciendo exactamente esto de meterse en un exchange, poner por 5, por 10 y hacer una operación apalancada. No es exactamente eso, pero a grandes rasgos, lo que él sí está haciendo es endeudarse. ¿Con quién? Con sus inversiones, con sus inversores, a través de lo que decía recién, por ejemplo, sacar bonos convertibles, o mismo endeudarse a través de, endeudar a su empresa a través de emisión de acciones, justamente para ir long Bitcoin, para comprar Bitcoin. Sí. Bien, entonces, como decía antes, los riesgos son muy similares a los riesgos de una posición apalancada. Claro. Básicamente, o sea, la diferencia es la operativa y la forma de liquidación. ¿Sí? En este caso, los riesgos más lógicos son dos. Uno es, disminuye el precio de Bitcoin, con lo cual disminuyen sus reservas, con lo cual el famoso flywheel, la rueda voladora que va para adelante, empieza a caer o empieza a ir para atrás. Empieza a caer el precio de Bitcoin, en base a eso los inversores empiezan a decir, che, este tipo está perdiendo reservas, no está haciendo mucho, viste, nada, está saliendo a comprar más, pero en realidad el precio sigue cayendo, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Bueno, capaz se le empiezan a ir inversores, empieza a tener menos financiamiento, tampoco puede seguir emitiendo ni deuda ni acciones de su empresa. ¿Por qué? Porque, como dije recién, si la gente está saliendo de las acciones de su empresa porque no le cree más, o para cubrirse, o porque no le está funcionando más el mecanismo, lógicamente no puede emitir más acciones de la empresa porque las acciones caerían muchísimo más, lo cual generaría más pánico entre los mismos accionistas. Claro. Bueno, este flywheel puede volverse para atrás. Y lo hemos visto muchas veces en los mercados, esta idea en donde, bueno, el apalancamiento te funciona muy bien en un escenario de suba, en un escenario de baja puede ser catastrófico. Claro. Bien. Lo que me quedo también para analizar, y que me parece muy interesante para que evaluemos, es qué pasa si empiezan a haber muchas otras empresas que empiezan a tener este modelo. Porque a priori se me ocurren dos respuestas rápidas. Una, obviamente, que el precio de Bitcoin va a subir. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos empezar a tener un montón de empresas, algunas más chiquitas, otras un poco más grandes, que estén con poco flujo y que estén buscando eso, que estén buscando liquidez, estén buscando una forma de mover su capital. Bueno, a lo mejor encuentran en Bitcoin la posibilidad de ser... Yo por ejemplo, MicroStrategy, para mí hoy en día, sería como una especie de proxy de Bitcoin. Claro. Es una empresa que vos la comprás sabiendo que vas a tener exposición. Que lo hagan con Bitcoin, ¿no? Y sí. Qué bueno aparte, ¿no? Sí, lógico. A ver, en este caso, vale la pena escucharlo a MicroStrategy, a Michael Saylor. Vale la pena escucharlo, es un chabón muy interesante, por lo menos en su visión de por qué él eligió Bitcoin. Sí. Porque aparte desde el 2020 que viene haciendo, viste, qué canales, qué cosa, nada, el tipo muy promulgador de lo que es el Bitcoin como activo y que para él realmente es el activo más potente que hay al día de hoy en el mundo. Sí. Por eso decidió que su empresa se trate de un proxy de Bitcoin. Sí. Vale la pena escucharlo. Por otro lado, sí me parece que comprender cómo funciona este tipo de mecanismos nos permite también tomar decisiones. ¿Por qué? Porque por un lado podemos ver, como dije recién, obviamente empresas que empiecen a tomar este tipo de conductas, y eso puede ser un catalizador para un aumento del precio de Bitcoin. Tranquilamente, empiezan a aparecer empresas hasta que aparezca alguna un poco grande, o empresas, viste, no sé. Me hace acordar mucho también esta idea de... Hace poco, por ejemplo, se mencionó, no con la misma modalidad, pero se mencionó que GameStop, ¿te acordás de GameStop? Sí. Que fue la famosa empresa que la pampearon en Reddit. Sí. Esa fue increíble, es una historia también. La contaría si no fuera porque hay un documental buenísimo en Netflix que habla de todo el caso de GameStop, así que vayan a verlo, ¿no? Vayan a verlo, que es muy bueno. Pero bueno, GameStop, por ejemplo, que es una empresa que hoy en día está en esa misma situación, en donde es una empresa que no tiene flujo, ya no existe más como empresa, únicamente es un canal de inversión. También está anunciando compras de Bitcoin, por ejemplo. Empieza a pasar también esto, en donde Bitcoin empieza a ser un canal, un activo, que pareciera ser que se está usando para otra cosa. Claro. Ni como refugio de valor,
ni se está utilizando para pagar transacciones, digo, no tiene ese fin utilitario, sino que el fin utilitario está siendo para empresas que están buscando un flujo y que lo encuentran en un activo líquido y volátil como es Bitcoin. Me parece una conducta muy interesante, definitivamente, y creo que vale la pena seguir de cerca. En principio, ¿qué es lo que sigue haciendo MicroStrategy? Que de hecho creo que la semana pasada o hace muy poco volvió a comprar más Bitcoin. Siempre compra. Siempre compra, claro. El tipo ya dijo igualmente que él siempre va a comprar Bitcoin. Está bien, el día que quiere vende y bueno, lo lamento, chicos. Hasta acá llegó mi... siempre hasta acá. Sí, a ver, es un participante más del mercado. No nos tenemos que casar con lo que dice cualquier participante del mercado, porque después con la cuenta comitente, con la billetera, con lo que sea, cualquiera hace lo que se le canta con su... Pero invito a que todos acá vayan a escuchar un poco a Michael Saylor. Vale la pena, es muy interesante. Y efectivamente esto sí vale la pena decirlo, esto fue una idea de él, se metió él solo en esta, no lo conocía nadie y hoy en día es una persona reconocida en el sector financiero, en los mercados, MicroStrategy. Bueno, vayamos un poco a eso, Gaby, quiero ver, veo que tenés preparada ahí como una correlación que existe. Claro, existe, sí. Vayamos un poco a la pantalla de Gaby, a ver un poco si esto se traduce en el chartismo, desde lo que es la acción de MicroStrategy con el comportamiento también del precio de Bitcoin. Sí, sé que no lo puse con Bitcoin, ¿sabes con qué lo puse? Con Nvidia. Ok, también me interesa. Bien. Ahora cuando podamos ver la pantalla, ahí estamos. Yo mientras voy a leer un poco el chat, que con todo esto... Bueno, nos comentan acá, Martín nos dice, claro que hay CDR, sí, obviamente hay CDR de MicroStrategy. Sí, me parece que sí, ¿eh? A ver. ¿Yo? Fíjate ahí en el Discord. Ah, totalmente. Pero yo con Martín, ¿por qué no con...? Sí, no sé, se voló. Ahí vamos, perfecto. Y acá nos dicen, hola, está hablando Trump y dándole la despedida a Elon. Con esa la pegué también, viste que hace un par de días te dije que Elon ya lo estaban barriendo un poquito ahí adentro. No sé por qué. Yo tampoco, pero sí, yo ya... Está buscando un nuevo cauce, me parece. Ya no va por ahí. Creo que se saturó un poco el tema, me parece. Lo usaron demasiado, lo saturaron. Empiezan a tener diferencias también entre ellos que son... Claro. Que me parece que también tienen que ver con el hecho de que... Elon Musk tiene... ¿Cuántas empresas tiene, Gaby? Tiene... Claro, poner eso, perfecto. Tiene... No sé cuántas empresas tiene, millones de empresas. ¿Quién es Elon Musk? No, aparte es un perfil totalmente distinto, aparte del de Trump. No sé por qué Trump eligió o sea, no dudo en la capacidad de Elon Musk, obviamente, todo lo contrario. Pero nunca lo vi metido en política. No, fue un acercamiento a un sector de... No sé por qué. Votantes, supongo. No, realmente, se me ocurre por una cuestión política electoral. Terminó como tenía que terminar. Y que después a la larga no te sirve tanto. Claro. Porque tampoco te deja maniobrar de la forma que capaz vos tenés que maniobrar desde el otro lado. Ahí tenés, mirá, fíjate el... Elon tiene un ojo negro, me dicen por acá. También leo la despedida en la secta. O la bienvenida. Me parece que no sé si no es más la bienvenida, te digo, ¿Qué cosa? No. Estaba leyendo algún comentario. Sí, no, lo de Elon es un caso para hablar un día entero. Vayamos ahí si tenemos el gráfico. Tenemos el gráfico entonces de acá que nos trajo Gaby. MicroStrategy es las velas y en lila tenés Nvidia. Y Nvidia está en forma lineal, ¿no es cierto? Exacto, sí. Mirá que son bastante parecidos los gráficos, solo que Nvidia no tuvo esta brutal suba, que a mí me parece un poco exagerada esta suba. No sé por qué fue. Pero ya... Bitcoin, Gaby. No. Bueno, claro, fue Bitcoin. Igual Pero poner también el de Bitcoin en vez del de Nvidia. Sí, ponemos ahora mismo. A ver. Pero bueno, esa suba en realidad es completamente coincidente con la ruptura de Bitcoin de los $70.000. O sea, es el pleno auge de elecciones, de resultado electoral, Trump ganador, Bitcoin subiendo muchísimo. Claro, bueno, la correlación ahí están pintados. Claro, ahí está. Están pintados. Mirá lo que es.
Es un proxy de Bitcoin. Es increíble, ¿Sí? Sí. Es todo lo que dijiste vos, mirá. Todo, gracias. No, es que desde 2020 viene siendo... O sea, el tipo posicionó su empresa como eso. Es más, Luqui, ¿me buscás? Hace poco cambió hasta el branding. O sea, cambió el nombre de MicroStrategy. Sí. Capaz, creo que es algo así, ¿no? Cambió el nombre para... Había cambiado el nombre, cambió el logo. Como que el tipo dijo, bueno, vamos por acá. Nos funcionó esto. Claro. O sea, claro, cambió el nombre de MicroStrategy a Strategy directamente. Strategy. Y lo interesante es eso. O sea, su empresa hoy en día no labura nada más que no sea una empresa de holdings de Bitcoin. Claro. Es interesante como incluso a nivel conceptual, me parece, este caso. Ahí también nos comenta Brand Reds a Strategy. Perfecto, exactamente. No Muchas gracias. Pero el chat me tira las respuestas. No, pero bueno, como vemos ahí el gráfico en pantalla, obviamente es una enorme correlación. Sí, sí. Y como digo, empiezan a haber otras empresas que empiezan a copiar un poco este elemento. La historia dirá si están llegando tarde o no. Claro. No lo sé. Pero hace poco salió también la noticia de una deuda, creo que era de $50 millones, que había tomado Metaplanet, que es una empresa también muy nueva, que directamente está apuntando a este modelo. Nuestra estrategia va por acá. La están haciendo en Japón en este caso. Sí. Y yo me veo un par de empresas también rotando este tipo de modalidad. Me lo veo venir, lo cual puede ser un catalizador para fortaleza en el precio de Bitcoin. Pero vale la pena decirlo, me parece central que cuando hablamos de este tipo de estrategias, que de hecho son estrategias que hasta uno puede hacer en casa. Ajá. Y sí, obvio. Claro. O sea, ¿cómo hacemos esta estrategia en casa? Tengo mi plata, compro Bitcoin, no sé, $100. Compro Bitcoin, puedo ir, por ejemplo, a un exchange como OKX, que es el que utilizamos acá con Gaby, de criptomonedas. En OKX yo puedo, por ejemplo, poner esos Bitcoin como colateral para comprar un futuro de Bitcoin, por ejemplo. Claro. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Claro. O sea, estoy utilizando mi garantía de Bitcoin de mi caja. Para comprar un futuro. Para poder comprar un futuro. Digo, Claro. me estoy endeudando con mi caja para comprar un futuro en algo, incluso me puedo apalancarlo, o sea, lo hago por 4, por 5, por lo que tengo ganas. O sea, la estrategia es replicable desde nuestras casas, sí. Por eso hubo una sección que aclaré que son los riesgos. No podemos emplear ningún tipo de estrategia de este estilo sin comprender cuáles son los riesgos asociados. Y también aclaro, el que esté viendo de reojo, entonces capaz está bueno tener acciones de MicroStrategy. Bueno, haga su debido análisis porque este tipo de estrategias tienen riesgos. No es, o sea, la rueda funciona para adelante y va para adelante y va para adelante y va para adelante. Bueno, no te la pegues en alguna curva. Claro. Porque deja de caminar la rueda. Leo un poco por acá. Ayer Banco Santander anunció que estaba explorando ofrecer productos cripto y stablecoins a sus clientes. Eso es huge, es grande. ¿Cuánto se demorarán los otros bancos hispanohablantes en subirse al carrito? No sé, yo creo que Pronto, muy pronto. Sí, porque los bancos hacen siempre lo mismo. Sí, es muy pronto. Yo me acuerdo, Gaby, compiten con productos. ¿Cuándo fue? ¿2023? No me acuerdo si fue 2023 o 2022. Que Galicia, me acuerdo que fue el Banco Galicia, tuvo menos de una semana. No sé por qué, no me acuerdo bien el escenario. Pero hubo un momento que Galicia, muy antes de tiempo, ofreció productos cripto. Como que tuvo una semana en la que dijo, acá podés operar, comprar, no sé si era USDT o si era Bitcoin, no me acuerdo qué. Y lo voló al toque. No sé, habrá habido una cuestión de regulación que se dieron cuenta, ya estamos haciendo cualquiera, no estamos salteando. Claro. Bueno, ahora no hay que hacerlo ahora, esperemos un tiempito. Pero lógico, es algo que no solo se está por venir, sino que ya está acá. Y de hecho, en realidad, si me preguntan a mí, ya saben que mi bagaje empieza desde cripto y después va hacia el mercado y hacia la finanza y la economía, pero yo empiezo desde cripto, soy un cripto nativo en ese sentido. En realidad yo empezaría a replantearme el escenario al revés. Digo, porque bueno, igual está bien, también hay que ver los dos escenarios. Por un lado, los bancos empezando a ofrecer productos cripto y por otro lado, los exchange que para mí van a ser quienes van a reemplazar a los bancos.
O sea, los exchanges comiéndose a los bancos y los bancos llegando tarde en esta. Los bancos después de años Claro. de que los exchanges vienen laburando y generando comisiones y ganancias, y los bancos están llegando ahora recién a ofrecer poder operar cripto ahí. Nada, en lo personal desconozco, más allá de que tiene que... A ver, sí, para alguien que nunca usó un exchange en la vida, capaz poder entrar a su home banking, Claro. que lo usa todos los días, Claro. le es mucho más sencillo. En lo personal... dame el exchange toda la vida. Claro. En lo personal, digo, tenés otra forma de acceso, tenés otro... Bueno, otras cuestiones. El video queda grabado, nos pregunta... Obvio que queda grabado. De hecho, queda directamente publicado, o me equivoco, Luqui, queda publicado acá en el canal de YouTube. Sí. Así que sí, los pueden ver y repetir las veces que quieran. El viernes tenemos webinar, Gaby. Sí. Ya llega. Porque yo ya ¿A qué hora? me veo con tantas cosas que ni sé qué fecha cae. Pero creo que es viernes 6. Viernes 6, webinar a las 14 horas. Estamos dejando para que se noten. Con sorpresas. Estamos dejando ahí, claro, para que se vayan anotando. Porque va a ser un webinar, obviamente, gratuito para que se inscriban. Pero van a tener que inscribirse para poder acceder. Y va a ser un webinar especial, ¿sí? Además de que voy a tratar de contarles por lo menos algunas cosas más relacionadas en este caso, sí, al mundo cripto, de cómo capaz hago yo para buscar algunos proyectos que me parecen interesantes o proyectos que les veo potencial. Lo más importante del webinar va a tener que ver con nosotros, con Market Mix, que está a nada de lanzar su plataforma donde van a encontrar cursos y una membresía muy especial donde van a tener obviamente asesoramiento, contacto con nosotros, bueno... Me voy a dejar para webinar, para explicarlo bien en detalle, no voy a explicar todo ahora. Pero no se lo pierdan. Va a ser, por lo menos para mí, va a ser muy especial. Y espero que algo de lo que surja en el webinar les sirva como aporte.